Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ya antes de eso vamos a repasar un poco de semiología. ¿Se logra ver la diapositiva? Está en la primera diapositiva. Oh, ya, entonces empezamos. Entonces, la principal repercusión de la insuficiencia cardíaca es a nivel pulmonar, lo que va a ocasionar la falla cardíaca izquierda, como les decía en la clase de semiología, es edema agudo de pulmón. Ese es el principal órgano que se ve afectado, el pulmón, ¿no? Tenemos el alveolo capilar pulmonar. El alveolo acá está limpio, ¿no? Para el intercambio gaseoso. El capilar pulmonar también está bien, circula bien, la presión hidrostática está normal en el capilar pulmonar. Pero cuando ya hay falla cardíaca, ya la fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuye, la presión del capilar pulmonar se incrementa, ¿no? Ese incremento en la presión del capilar pulmonar hace que se extravase el líquido, proteínas hacia el intersticio y hacia el alveolo. Entonces el alveolo se va a llenar de contenido líquido, contenido proteico y celular también, inclusive tanto así que hasta los eritrocitos pueden extravasar a la luz alveolar y producir una expectoración rojo asalmonada, ¿no? Como figura acá en la diapositiva. Así el paciente cuando está en edema agudo de pulmón tose y tiene esta expectoración rojo asalmonada. Entonces, acá el ventrículo izquierdo tiene una falla en la contracción, entonces retrógradamente la sangre se regresa, debería, lo normal es que salga del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente, anterógradamente, eso es lo normal, pero acá en la falla cardíaca izquierda la sangre se regresa hacia la aurícula izquierda, hacia las venas pulmonares y hacia el pulmón y ocasiona el edema agudo del pulmón, ¿no? Entonces, esto sucede, la falla cardíaca izquierda aumenta también la presión, el volumen sanguíneo en la aurícula izquierda, la presión en la aurícula izquierda y aumenta la presión capilar pulmonar en la fase intersticial aproximadamente 18 milímetros de mercurio y en la fase alveolar más de 25 milímetros de mercurio. Yo les decía en las primeras clases de semiología que la principal causa de insuficiencia cardíaca a nivel mundial es la hipertensión arterial no controlada. Por ejemplo, acá vemos la hipertrofia miocárdica en la figura B, la hipertrofia miocárdica de un paciente con hipertensión arterial. Entonces, el músculo, la hipertrofia ventricular remodela hacia fibrosis, remodela por la inflamación que sucede, esta fibrosis de remodelación ya es un tejido no contráctil, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, la principal causa a nivel mundial de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial no controlada. En la figura A vemos acá una zona isquémica. Esta zona isquémica se produce pues en el infarto CT elevado o no elevado, ¿no? Cuando un paciente no es tratado a tiempo, el músculo cardíaco evoluciona a la necrosis y esa necrosis también remodela hacia tejido no contráctil y se genera insuficiencia cardíaca. Acá vemos la principal causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial no controlada, ¿no? En cuanto a la semiología, el paciente va a manifestar disnea, excluyendo siempre la causa pulmonar. La disnea se relaciona con encharcamiento alveolar, con edema agudo de pulmón. La ortopnea también se relaciona con encharcamiento alveolar. El paciente no puede respirar bien en decúbito dorsal, tiene que adoptar la posición de sentado para aliviar la disnea. Actualmente, bueno, hay estudios que han añadido un nuevo síntoma a este espectro de la clínica de insuficiencia cardíaca, como es la vendopnia. En el 2019 se ha añadido este término clínico, la vendopnia, que es un término que hace referencia a la falta de aire que se produce tras flexionar el tronco, tras una flexión anterior del tronco durante los primeros 30 segundos, por ejemplo, al calzarse el zapato o al atarse los cordones, ¿no? O al sujetarse los zapatos, ¿no? Entonces, la vendopnia se objetiva casi en la mitad de los pacientes estudiados, 48.8%, y se asocia a una clase funcional ya avanzada en IJAN 3 o 4, ¿no? Y eso traduce dilatación de ambas aurículas y presión arterial sistólica pulmonar aumentada. Se ha relacionado con el 29.5% de los pacientes que fallecieron
que tenían pneumonía fallecían a los 6 meses, frente al 17.2% que no presentaban este síntoma. El otro síntoma que conocemos es la línea paroxística nocturna, y ustedes ya saben ya que cuando está en decúbito dorsal aumenta el retorno venoso hacia el corazón, y eso pues produce el edema alveolar, y el paciente, esto generalmente se produce mientras duerme el paciente, ¿no? Por eso se denomina línea paroxística nocturna, ¿no? Entonces el paciente adopta la posición de sentado para aliviar el síntoma. Hay el término trepognia, clinognia también, cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. La tos también se sucede también, así como el edema alveolar en el alveolo, un edema peribronquial. Eso disminuye la luz bronquial, estimula los receptores J de la tos y produce, ¿no?, este síntoma. Puede haber cianosis, la cianosis central, ¿no?, generalmente por el impedimento de la oxigenación sanguínea, este intercambio gaseoso por el edema agudo alveolar. No confundir con la ocrocianosis, que existe en vasoconstricción periférica. Puede originar síncope cardíaco también. Como yo les decía, en el capítulo de semiología, el paciente puede presentar sibilancias, crepitantes y roncantes. Esa es la semiología a nivel pulmonar de un paciente con edema agudo de pulmón de causa cardíaca. Las sibilancias es por una disminución de la luz bronquial, por edema de la pared del bronquio, ¿no? Eso genera sibilancias, roncos. Y los crepitantes es por el encharcamiento alveolar. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar esas tres características: crepitantes, roncantes y sibilancias en forma simultánea, muy probablemente. También vamos a encontrar el paciente en taquicardia, ¿no?, por un aumento de la actividad simpática, o un pulso alternante también, donde se alteran una contracción fuerte y otra débil, ¿no? A esto se le denominaba antes, esto que le he mencionado, manifestaciones del examen físico a nivel pulmonar, se les llamaba antes asma cardíaca, ¿no? Entonces, el paciente también puede tener síntomas de bajo gasto, como liguria, una orina menos de 400 centímetros en 24 horas, los estertores alveolares, la disturia que ya les mencioné, ¿no? El paciente puede evolucionar a una caquexia cardíaca, que es una consecuencia ya de un aumento del catabolismo producto de la hipoxia generalizada, mala perfusión de los tejidos, y con eso lleva a, como consecuencia, pérdida de la masa muscular, ¿no? El paciente va a también presentar hipotensión arterial, es otra de las características, y la éstasis sanguínea en el ventrículo izquierdo puede producir fenómenos embólicos que se manifiestan como síntomas cerebrales, como dificultad, alteraciones de la memoria, infartos isquémicos transitorios cerebrales, ¿no? Puede presentar la respiración de Stokes. Vamos avanzando. Esto de la semiología, esto ya lo hablamos ya en las clases, en el segmento pasado, pero es necesario recordarlo. Entonces acá yo les hablaba de la fracción de eyección, que normalmente es 52% más en las guías actuales. Bueno, en la mayoría de los casos se define aquel paciente que tiene una fracción de eyección normal que tiene más de 55, ¿no? Pero las guías actuales consideran hasta 52 para arriba como normal. Entonces, cuando disminuye la fracción de eyección, se activa el sistema adrenérgico, el sistema que libera adrenalina, noradrenalina. Ese sistema va a generar taquicardia, palidez, diaforesis, ¿no? Y también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a retener agua y sodio, ¿no? Eso pues genera el edema, la hepatomegalia, la pleura yugular, la disnea y la cardiomegalia, ¿no? Y estos dos, la taquicardia y la cardiomegalia, van a llevar a producir el ritmo de galope. Entonces hay taquicardia, ritmo de galope y cardiomegalia, que es la triada clásica de la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos un paciente con ortopnea, producto de falla cardíaca izquierda. Está sentado el paciente, está con su pijama y se ha levantado por falta de aire. Entonces también tenemos la falla cardíaca derecha. La falla cardíaca derecha, normalmente pues el corazón contrae y inyecta la sangre hacia la arteria pulmonar y luego llega al pulmón. Acá no, acá hay una falla derecha, la sangre se regresa a la aurícula derecha, por ende a la vena cava superior y por ende a la cava inferior, ¿no?
Entonces, esa regurgitación va a ocasionar pues una pleura yugular en el sistema de la cava superior. Al paciente que adopta en posición semisentada, en un ángulo de 45 grados, se puede observar, ¿no? Acá tenemos la pleura yugular, que es por falla cardíaca derecha, como les decía. Puede ocasionar derrame pleural, hepatomegalia, ictericia, ¿no? Congestión hepática, hipertensión pulmonar, que inclusive en algunos casos esta hipertensión pulmonar se va a ocasionar una ascitis, ocasiona una ascitis cuando es en casos severos, ¿no? Por falla cardíaca derecha. Va a ocasionar también esplenomegalia, malabsorción intestinal, aumentando, pues, puede presentar episodios de diarrea. Puede presentar edema de miembros inferiores, trastorno en la coagulación por la congestión hepática, ¿no? Es uno de los primeros signos, trastorno de coagulación cuando se descompensa el paciente. Y acá tenemos el paciente, pues, con insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Ahora, esto de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda solamente es teórico, ¿no? Cuando un paciente presenta insuficiencia cardíaca, generalmente ya está en disfunción biventricular, con las dos cámaras que fallan. Por lo general, empieza con falla cardíaca izquierda, y la falla cardíaca izquierda, del ventrículo izquierdo, va también con el tiempo a comprometer al ventrículo derecho y hace falla cardíaca derecha. Por eso es que cuando ya el paciente manifiesta esos síntomas, ya tiene disfunción biventricular, o sea, de los dos biventricular, de los dos ventrículos, ¿no? Acá tenemos un paciente con ortopnea, con oxígeno, ¿no? Este paciente tiene insuficiencia cardíaca descompensada. Acá vamos a hablar de lo que nos es motivo de la reunión del día de hoy, es el manejo diagnóstico y terapéutico de la falla cardíaca, ¿no? Entonces, siempre se debe tratar de, antes que el paciente llegue pues a falla cardíaca, tratar de modificar los factores que son modificables, como el tabaquismo, la obesidad, ¿no? Son factores que pueden ser modificables. Entonces, empezamos con el diagnóstico. Cuando tenemos sospecha, cuando tenemos síntomas y signos, como ya hemos mencionado en las guías, en las diapositivas anteriores, síntomas y signos sospechosos de insuficiencia cardíaca, y no tenemos a la mano un ecocardiograma y queremos saber si el paciente puede tener esta disfunción sistólica, podemos solicitar los péptidos natriuréticos auriculares, ¿ya? Péptidos natriuréticos cerebral, en este caso es el ProNP. El ProNP significa péptido natriurético cerebral, para descartar la insuficiencia cardíaca. Entonces, acá se ven los valores normales, el péptido natriurético, el ProNP, el péptido natriurético ProNP, el valor normal es menos de 125 picogramos por mililitro. Con eso descartamos insuficiencia cardíaca, ¿ya? Acá en el Hospital Rebagliati tenemos el ProNP, utilizamos nosotros. Entonces, el ProNP se puede estar elevado, puede tener valores elevados en pacientes con otras condiciones clínicas por sobrecarga hídrica, ¿no? Indica sobrecarga de volumen, no solo por insuficiencia cardíaca, sino en pacientes mayores de 70, pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, pacientes que tienen isquemia cerebral, una taquicardia, una embolia pulmonar, una disfunción renal, sepsis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, cirrosis hepática, ¿no? También se puede encontrar levemente elevado, pero como les recuerdo, en el Hospital Rebagliati tenemos el ProNP, si es menos de 125 picogramos por mililitro, descartamos la insuficiencia cardíaca. ¿En qué caso utilizamos ProNP? El ProNP básicamente lo utilizamos en aquel paciente que llega por emergencia con dificultad respiratoria, con una disnea de causa no conocida, y queremos determinar si es por causa cardíaca o por causa infecciosa, ¿no? Si es por una neumonía, la dificultad respiratoria, va a estar normal el ProNP, pero si tiene un ProNP de 20.000, 30.000, 25.000, va a ser por causa cardíaca, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el ProNP, más que todo, para los pacientes que tienen una disnea de causa no determinada, en las cuales sospechamos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y también nos puede servir para los pacientes con
compensados, ¿no? Que tienen pues síntomas de insuficiencia cardíaca que hemos visto ahí en la diapositiva. Se dice que cuando el ProBNP es mayor de 2.000 picogramos por mililitro, cuando es mayor de 2.000 picogramos por mililitro, hay insuficiencia cardíaca muy probable, ¿no? Si está por debajo de 400 picogramos por mililitro, muy poco probable, ¿no? Y cuando tiene menos de 125, descartado. Entonces acá tenemos el péptido natriurético cerebral. Si el péptido natriurético cerebral sale elevado, hacemos una ecocardiograma. Es el siguiente estudio que se realiza. O sea, primero hacemos el screening tenemos la sospecha clínica por síntomas y signos. Si vemos signos y síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca, solicitamos un ProBNP. Si el ProBNP no sale alto, con los valores que se sugieren en las diapositivas anteriores de probabilidad de insuficiencia cardíaca, pedimos luego para confirmar una ecocardiografía. Entonces, en la ecocardiografía, una vez que hacemos, ya se puede clasificar la insuficiencia cardíaca según el valor de la fracción de eyección. Si es menor del 40%, se le denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si está entre 41 y 49, se le denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia. Si el paciente tiene más de 50, se denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿ya? Esa es la clasificación que se puede dar. Entonces, en adultos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mayor del 50%, se puede considerar el dosaje de péptido natriurético cerebral en caso no se haya realizado previamente, ¿no? También se puede hacer. Hay una clasificación de la AJA según los síntomas y signos y cambios estructurales que se presentan en los pacientes con falla cardíaca. Se dice que el estadio A son pacientes sin daño estructural o alteración funcional, sin síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, pero en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿no? Por cardiopatía estructural, o sea, aquellos que son hipertensos, tienen enfermedad coronaria y diabetes. Ese es el estadio A. El estadio B es paciente que ya tiene alteración estructural relacionada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca sin síntomas, sin signos, ¿no? Ya tiene daño, ya tiene disfunción asintomática ventricular o hipertrofia ventricular. En el estadio C ya hay insuficiencia cardíaca asintomática asociada a daño estructural. En el estadio D hay insuficiencia cardíaca con síntomas ya en reposo, a pesar del tratamiento máximo, una alteración cardíaca estructural avanzada que estén inotrópicos o de asistencia ventricular o circulatoria. Esta es la clasificación que les he mencionado. Entonces hay a los pacientes que tienen una fracción de eyección menor o igual al 40%, también hay una clasificación funcional, así como de la angina, la clasificación de NIHA, que se aplica sobre todo a los que tienen menos de 40% de fracción de eyección menor o igual al 40%. NIHA 1, no hay limitación física a la actividad física ordinaria, no causa síntomas. NIHAN 2, ligera limitación a la actividad física. NIHAN 3, limitada o marcada, limitación marcada a la actividad física. Y NIHAN 4, al reposo ya. Entonces ese es el ProBNP, como yo les había dicho, se solicita en pacientes, por ejemplo, también se puede solicitar en pacientes que están en estadio A de la clasificación americana de falla cardíaca, ¿no? Estadio A con factores de riesgo se puede pedir. Y si esta sale sospechosa, se puede hacer un ecocardiograma, ¿no? Como yo les decía, también se puede pedir para la insuficiencia, para excluir la disnea de origen incierto. Es la utilización más habitual de estos péptidos natriuréticos cerebrales. El nivel de evidencia es 1A. A diferencia del nivel de evidencia 2A, es en aquel paciente que solo tiene factores de riesgo. Entonces, el péptido natriurético cerebral es un aminoácido, es una prohormona que se secreta en la pared ventricular izquierda cuando ésta soporta un volumen telediastólico, o sea, un mayor volumen sanguíneo. Ahí esa presión del volumen excedente en el ventrículo izquierdo hace que las paredes del ventrículo izquierdo liberen este péptido natriurético cerebral.
también nos sirve para como un indicador de descompensación, también nos puede ayudar. Otro marcador es las trosponinas cardíacas que también se pueden elevar en estos pacientes, ¿no? Ahora vamos al tratamiento. El tratamiento de primera línea, sobre todo en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de erección reducida, menos del 40%, o que están en estadio B y C. Estadio B, recuerden que es el paciente que está asintomático, ¿no? Pero ya tiene daño cardíaco estructural, ya está asintomático, pero con daño cardíaco estructural, y el C es que ya tiene daño cardíaco estructural y tiene síntomas, ¿no? Bueno, los primeros, el medicamento de primera línea o terapia médica óptima son los ARA2, los YECA, el uso de antagonistas de la aldosterona, la espironolactona, este es para inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los YECA también o los ARA2 inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el uso de beta bloqueadores, ¿ya? Es importante el uso de beta bloqueadores porque son antagonistas de los receptores simpático-miméticos, ¿ya? Entonces acá atacamos la retención de agua, la retención de sodio con la espironolactona y con los YECA, los ARA2, y actuamos a nivel del sistema simpático bloqueándolo con los usos de los beta bloqueadores. Se ha encontrado que la adrenalina, la noradrenalina, estas sustancias simpático-miméticas ocasionan más apoptosis celular, aumentan el estrés oxidativo de los pocos miocitos que le puede quedar sanos al corazón, entonces agrava el daño cardíaco, ¿no? Produce apoptosis celular. Acá tenemos los YECA, los ARA2, vamos a iniciarlos en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros por minuto, en aquellos que tienen una creatinina menor de 2.5 y un potasio sérico menor de 2.5, menor de 5 miliequivalentes por litro. Entonces, este dato es importante. Otro dato es que los YECA acá no lo damos como dosis antihipertensivas, lo damos como dosis de insuficiencia cardíaca, o sea, por decir, la tercera parte de la dosis antihipertensiva, ¿no? Como poniéndole un ejemplo. Entonces, se debe suspender los YECA, los ARA2, si el potasio es mayor de 6 miliequivalentes por litro o cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 30 mililitros por minuto. El uso de espironolactona también es importante. Acá podemos iniciar con dosis de la espironolactona. Tiene dos presentaciones de 25 miligramos y de 100 miligramos. De 100 miligramos se utiliza para pacientes con cirrosis hepática y de 25 miligramos se puede utilizar para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Se puede utilizar una dosis máxima de 50 miligramos por día y las indicaciones son las mismas que para los YECA, ¿no? Se debe suspender espironolactona cuando cuando el potasio sérico es mayor de 6 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Y la dosis se puede pues, ir titulando, ¿no? Con un intervalo de 2 semanas. Los beta bloqueadores también utilizamos con dosis muy bajas, iniciamos con dosis bajas y luego vamos titulando cada 2 a 4 semanas hasta llegar a la dosis máxima tolerada de beta bloqueadores. Cabe resaltar que los beta bloqueadores han aumentado la supervivencia en estos pacientes. Los estudios los estudios realizados han encontrado que estos beta bloqueadores a largo plazo han aumentado la supervivencia, pero tienen una contraindicación, no darlo en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca que está cursando con edema agudo de pulmón. En ese caso no se dan beta bloqueadores. Primero secamos al paciente, eliminamos la sobrecarga de volumen y luego una vez que el paciente está seco, sin edema agudo de pulmón, se puede iniciar este tratamiento. Ya en el examen yo les puedo colocar, se utiliza beta bloqueadores durante el episodio de edema agudo de pulmón. Entonces eso es falso, no se dan los beta bloqueadores en pacientes que tienen edema agudo de pulmón. ¿Ya? Acá vemos las dosis iniciales de los YECA, los ARA2 beta bloqueadores, los antagonistas receptores mineralocorticoides, ¿no? En Alapril, por ejemplo, viene de 10 miligramos, acá damos 2.5, ¿no? 2.5 cada 12, ¿no? Con la mínima dosis empieza. Acá tenemos el tratamiento, el algoritmo diagnóstico y terapéutico, ¿no? De estos pacientes con fracción de eyección menos de 40%, acá
resaltando que siempre pues el tratamiento para estos pacientes son los YECA, los TARA2, los beta bloqueadores y los antagonistas de receptores mineralocorticoides, que es la espironolactona, ¿no? Si con esta terapia médica óptima el paciente continúa con síntomas de insuficiencia cardíaca, reemplazamos el YECA o LARA2 por sacubitril/valsartán, que es un nuevo fármaco que se está utilizando. Esto lo utilizamos en salud. Este sacubitril/valsartán es un poco caro, pero también se puede indicar como parte terapéutica, ¿no? ¿Ya? En adultos con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida en estadio C, se debería utilizar sacubitril/valsartán para manejar la enfermedad. La respuesta es sí. En adultos con fracción de eyección reducida, clase funcional 2 o 4, ¿no? Clase funcional 2 o 4, sintomáticos a pesar de la terapia médica óptima. O sea, si sigue con Disney, una mala clase funcional de NIHAM, podemos utilizar esto. O en aquellos pacientes que tengan una fracción de eyección reducida menor del 40% con clase funcional 2 o 4, a pesar de terapia médica óptima, en mínimo de 6 meses, que se encuentran hospitalizados por falla cardíaca. O sea, si el paciente ingresa está con fracción de eyección menos de 40 y recibe la terapia médica óptima y ingresa de emergencia por un edema agudo de pulmón, ya podemos iniciarle el sacubitril/valsartán en reemplazo de YECA o LARA2 en hospitalización, ¿no? Entonces, este fármaco es nuevo, es un nuevo fármaco, se puede considerar el inicio de sacubitril/valsartán en lugar del YECA o LARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca de nueva aparición, ¿no? También se puede utilizar acá, o insuficiencia cardíaca crónica descompensada para disminuir el riesgo a corto plazo de eventos adversos y simplificar el manejo. También es una opción acá en este caso. Es una opción importante este medicamento, ¿no? Y no se recomienda utilizar en forma simultánea sacubitril/valsartán con los YECA. No se recomienda, ¿ya? No se recomienda utilizar con los YECA. Esto les puedo preguntar en el examen también. Estas son las contraindicaciones. El paciente que recibió YECA debemos suspender, no lo podemos iniciar. El sacubitril/valsartán 36 horas como mínimo después de la última dosis de YECA. Después de la última dosis de YECA, tenemos que esperar 36 horas para iniciar el sacubitril/valsartán, si ha tomado YECA. Acá tenemos el sacubitril/valsartán. Si tiene una presión, la dosis que se recomienda, ya, las dosis que se recomiendan bajas, medias o altas. Esta es la dosis que se recomienda el sacubitril/valsartán. Dosis bajas es 24, 26 miligramos, 24, 26, dosis medias, 49, 51, ¿ya? 24, 26, 49, 51 cada 12 horas, esa es la dosis. Paciente que tiene presión arterial sistólica entre 100 y 110, dosis baja. Si tiene más de 110 de presión, dosis medias, ¿no? Si tomaba también enalapril menos de 10 miligramos, también dosis baja. Si tomaba más de 10 miligramos, dosis medias, ¿no? Si tomaba valsartán menos de 160, también igual, dosis bajas. Si tomaba valsartán más de 160, dosis medias, ¿no? Entonces, esta es la terapia. Acá también recomiendan, ¿no? Este es un nuevo medicamento, es muy bueno. He visto que los pacientes van bien con este medicamento. En las recomendaciones, también tener cuidado en los pacientes que tienen una insuficiencia hepática, CHAL-PUC-SEC, ya no se recomienda su uso. En CHIL-PUC-B, si dosis bajas, en CHIL-PUC-B leve, se puede ajustar la dosis, ¿no? Dosis medias o altas. Estas son las contraindicaciones. 36 horas, si es que el paciente ha recibido YECA, no se recomienda iniciar sacubitril/valsartán, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción de este sacubitril/valsartán es básicamente, es un inhibidor de la nelipresina, ¿no? Un inhibidor del receptor de angiotensina, la nelipresina. El valsartán, pues, es inhibidor del receptor de angiotensina y el sacubitril es un inhibidor del metabolismo de la nelipresina, ¿ya? La nelipresina, conocida como una endopeptidasa neutra, es una metaloproteasa dependiente de zinc que inactiva varios péptidos vasoactivos, incluyendo los péptidos natriuréticos, la
modulina, la bradiquinina, la sustancia P, ¿no? Entonces, el sacubitril va a inhibir a esta nalipresina. La nalipresina hace que se metabolice rápidamente el péptido natriurético. El péptido natriurético nos ayuda, es el diurético natural que tenemos en el organismo, el péptido natriurético, porque hace que se excrete agua y se excrete sodio. Entonces, si el péptido natriurético está funcional, vamos a tener menos retención de agua. Ese es el mecanismo del sacubitril valsartán, ¿no? De la nilipresina. Entonces es un inhibidor de la nilipresina y no se recomienda combinar con yecas debido a un mayor riesgo de angioedema. Estos son los mecanismos de acción de los medicamentos y acá están pues las recomendaciones, ¿no? Vamos a pasarlo a ver qué más hay. Cuando el paciente está, esto es importante, cuando el paciente tiene un edema agudo de pulmón, ya está en un estadio C, con congestión pulmonar, ya acá tenemos que hospitalizar al paciente. Y cuando hospitalizamos al paciente, tenemos que darle diuréticos de ASA. Son los medicamentos que han demostrado efectividad, ¿no? Para tratar la congestión pulmonar, pero no para mejorar la supervivencia. Ya los diuréticos de ASA, como la furosemida, tenemos que darle furosemida endovenoso, por ejemplo, viene 20 miligramos cada 8 horas endovenoso, damos para que el paciente elimine el líquido, ¿no? En ese caso está indicada la furosemida. No se debe administrar beta bloqueadores en congestión venosa pulmonar, eso es lo que ya les decía. Otros fármacos que no se deben utilizar en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, esto es importante también, son los calcio antagonistas no dihidropirínicos, como el diltiazem y el verapamilo, no se deben administrar. No se debe administrar en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca los AINES ni los inhibidores de la COX-2, el celecoxib, rofecoxib, esas cosas no se debe utilizar. No se debe utilizar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco tampoco. No se recomienda el uso de las glitazonas. Antes había, pues, este es un antidiabético oral que ya salió del mercado porque retenía agua, ¿no? Y no se recomienda la adición de un ARA2 con la combinación de un YECA y un antagonista de mineralocorticoide para el paciente que tiene disfunción renal, que tiene falla renal o hiperpotasemia, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son importantes, les puedo preguntar en el examen las contraindicaciones de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá tenemos pues el algoritmo diagnóstico, siempre recordando que el tratamiento se da según las funciones vitales. Según las funciones vitales tratamos a nuestros pacientes. Cuando el paciente ya está en un estadio D, con una fracción de eyección reducida, menos de 40%, pero ya le hemos dado de todo y está en edema agudo de pulmón, está con síntomas de falla cardíaca, en estadio D, ya refractario, el tratamiento médico óptimo, con presión arterial baja, ya podemos dar noradrenalina, dobutamina, levosimendan, y apoyo de ventilación mecánica, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, diré preservada, mayor del 50%, miren, el corazón envejece, ya todos los órganos envejecen, el riñón envejece, el corazón envejece. Entonces, una de las manifestaciones, ya hemos visto los factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, ¿no? La hipertensión, el infarto cardíaco, la diabetes, ¿no? Esos son factores. Pero también hay factores que generan la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, mayor del 50%, que es básicamente la edad, el envejecimiento cardíaco. Entonces el corazón, normalmente cuando ingresa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, tiene una compliance, el corazón se distiende, ¿no? Se distiende el corazón. Se distiende el corazón para poder recibir la sangre, ¿no? Eso se llama compliance, pero con los años el corazón se pone duro, se pone como un vaso de losa, se pone duro. Entonces, cuando ingresa la sangre de la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, el corazón no hace compliance, no se distiende, se está rígido, entonces entra menos sangre. Y esa sangre que entra menos se regresa a la aurícula izquierda y genera, pues, dilatación de la aurícula izquierda, todos los cambios, ¿no? Entonces, este endurecimiento de la pared cardíaca del ventrículo izquierdo se denomina disfunción diastólica. Entonces, la disfunción diastólica es la que se asocia, pues, a esta diastólica,
es la que se asocia a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mayor al 50%, ¿no? Y cuando es menor de esta, es por causa de disminución sistólica, básicamente. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, autores? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran? ¿Algún punto que se quiera de repente volver a conversar? Miren, yo les voy a preguntar en el examen la terapia médica óptima de la insuficiencia cardíaca, en qué casos no se indica medicamentos tan contraindicados, qué fármacos no se deben utilizar en la insuficiencia cardíaca. Eso les voy a preguntar básicamente. Ya, preguntas sencillas nada más, ¿no? Puntuales prácticas que ustedes pues van a hacer de utilidad, ¿no? Al señor delegado le pido por favor que me mande la lista en Excel. Necesito una lista en Excel. Si tiene una lista en Excel, por favor enviar mi correo electrónico para poner las notas del seminario ya. En Excel necesito la lista. Bueno, doctores, si no hay más preguntas, me despido. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.